Ya puede compartir, doctor. Ok, entonces continuando, la otra patología que vamos a ver es el tronco arterioso común. Como su nombre lo dice, tronco arterioso es que de una sola válvula semilunar, como se ve en este caso, se emergen tanto la aorta como la pulmonar. O sea que en este caso hay una comunicación directa de la presión aórtica con la presión pulmonar. Entonces, todas las patologías que habíamos visto hasta el momento, salvo la conexión anómala, era raro que tuviesen hipertensión arterial pulmonar. La conexión anómala sí puede desarrollar hipertensión pulmonar ya cuando han pasado algunos meses. Pero el tronco arterioso común, generalmente, como la aorta y la pulmonar se conectan, el riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar es alto. Y normalmente eso se debe operar o se deben corregir antes de los 6 meses de edad. ¿Qué es lo que ustedes ven? Hay 2 atrios, 2 ventrículos, pero hay una CIB y hay una sola válvula semilunar que generalmente tiene 4 valvas o más. Y de allí sale un solo tronco, por eso se habla de tronco arterioso, un solo tronco arterioso que posteriormente se va a dividir en una pulmonar y en una aorta. Como hay una mezcla de sangre y hay un paso de sangre desde la aorta o la pulmonar directo, la presión pulmonar puede aumentar. Entonces, por eso que estos pacientes se deben operar antes de los 6 meses de edad para disminuir el riesgo de hipertensión arterial. Hay varios tipos, por ejemplo, este sería el tronco arterioso tipo 1, es de donde el tronco pulmonar nace también y el tronco de la arteria aorta. Lo que hace el cirujano para corrección generalmente es separarlas y colocar un tubo que va desde el tronco de la pulmonar hasta el ventrículo derecho y dejar esta válvula como si fuese aorta y se le pone un parche aquí a la CIB. Hay otro tipo, que este es el tronco arterioso tipo 2, que es, no hay un tronco pulmonar, pero las ramas pulmonares nacen en la parte posterior de la aorta. Igual siguen teniendo una circulación o una comunicación directa entre la aorta y las pulmonares. Entonces lo que hace el cirujano es que las corta de aquí y le conecta el mismo tubo, que lo hace como si fuera de tronco pulmonar, hasta acá y arma una arteria pulmonar y posteriormente cierra la CIB. El tronco arterioso tipo 3 es como este, pero las ramas en lugar de salir de la cara posterior de la aorta, nacen a los laterales de la aorta. O sea, nace de aquí para allá y de aquí para acá. Pero la corrección sigue siendo la misma. Obviamente que lo menos laborioso de todas de las correcciones es esta. Porque aquí ya hay un tronco. Entonces es mucho más fácil para el cirujano trabajar. Observen allí la sangre que sale de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, se va para la aorta y para la pulmonar. Es por ello que el riesgo de hipertensión pulmonar temprana existe. Quizás de las cardiopatías congénitas cianosantes, esta es la que más rápidamente produce esa cianosis, esa hipertensión arterial. Entonces, acá, como hay comunicación de la aorta directamente con la pulmonar y en gran medida, a veces ni siquiera uno se da cuenta que el paciente está cianótico, o si hay cianosis es muy ligera. Puede sí tener dificultad respiratoria porque le está llegando más flujo del que podría mantener y va a estar con dificultad o falla para respirar. Se agitará o va a tener disnea durante la alimentación y no progresará adecuadamente en el peso porque va a estar en datos de falla franca. Si el paciente con tronco arterioso gana peso y ya no tiene tanto soplo, entonces hay que sospechar de que ya estamos ante una hipertensión arterial pulmonar o ya estamos un poco tarde. Otra cosa importante aquí
este también va a tener un segundo ruido único. Único en el sentido de que solo hay una válvula semilunar. Esa es otra cosa que hay que tomar en consideración. ¿Dudas o preguntas sobre el tonco? Doctor, ¿podría volver a explicar cómo se hace para la cirugía del tipo 1? Sí. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, aquí hay de una sola válvula, emergen hasta aquí, es lo mismo, pero aquí se separan en pulmonar y en aorta. A veces lo que hace el cirujano, si hay un buen campo para dejar una extensión, solo pone un parche que va desde aquí para dirigir el flujo hasta acá. Coloca un parche aquí grande. Y luego, aquí cierra con otro parche la comunicación interventricular para hacer que la sangre que sale del lado derecho se vaya directamente a la pulmonar y la que está en el lado izquierdo se vaya directamente a la aorta. Cuando esto no es grande o no es tan largo para que le pueda dar esa facilidad al cirujano, lo que se hace es una cirugía de Rastelli, como las que vimos para las atresias pulmonares. Colocan un tubo valvado que va desde el ventrículo derecho y llega hasta aquí, hasta la bifurcación de las ramas. Entonces ya sabe que la sangre que sale del ventrículo derecho se va por ese tubo o canal hacia la arteria pulmonar. Se cierra la CIB con un parche y desde el ventrículo izquierdo se va la sangre hacia la aorta. Claro, para hacer eso previamente el cirujano las ha separado, ha puesto estas arterias en dos estructuras. Gracias. A la orden. Una consultita, doctor. Dígame. En la anterior, que era la anomalía de Epstein, no me quedó muy claro lo del electrocardiograma, Ok. lo del bloqueo de rama derecha. No sé si lo puede repetir, por Aquí favor. en el Epstein, si ustedes ven, a ver acá, como hay cavidades derechas dilatadas, por ejemplo, el atrio derecho y también esta parte del atrio, estas dos estructuras o esta dilatación, ¿se acuerdan cuando hablamos de la CIA? La CIA también producía dilatación de cavidades derechas y dijimos que en el electro era factible ver una imagen de bloqueo de rama. El bloqueo de rama derecha habla de sobrecarga volumétrica de las cavidades derechas. En el caso del Epstein, al tener ya cavidades derechas dilatadas, va a producir entonces una imagen de bloqueo de rama derecha, porque eso es lo que se ve. Se ve que hay un bloqueo esto es lo que esta imagen empastada aquí, por ejemplo, una onda S con dos piquitos hacia abajo, o una onda R, aquí da igual, una onda S con dos picos hacia abajo, por lo menos aquí otra vez. Todo esto que se ven todas las precordiales es lo normal que se debe ver, porque si yo tengo el atrio derecho dilatado y parte del ventrículo derecho también está dilatado, entonces voy a tener esa imagen de sobrecarga volumétrica. Y otra cosa importante, observen aquí cómo está la onda P, crecida, porque el atrio derecho está crecido, ¿ok? Pero si yo tengo un electro de un Epstein y yo no veo la imagen de bloqueo de rama derecha, entonces tengo que estar, eso quiere decir que hay algo que se llama preexcitación. La preexcitación hace que ese bloqueo no exista, porque puede haber una vía anómala que está haciendo que la señal llegue más rápido, no se ve el bloqueo y entonces el paciente tiene el riesgo de desarrollar arritmia. Entonces, lo común o lo normal es que nosotros encontremos un electro con bloqueo de rama derecha en casi todas las derivaciones en un paciente con Epstein. Cuando no existe esa imagen de bloqueo de rama derecha, entonces tenemos que sospechar que ese paciente nos puede realizar arritmias en cualquier momento.
Listo. Gracias. Gracias, doctor. A la orden. Ok, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Entonces, voy a dejar de compartir. Encendemos nuestras cámaras.